Bienvenidos a todos de nuevo al canal. Ha pasado mucho tiempo desde que utilizo un interlocutor y mi personaje, más bien ha pasado mucho tiempo desde que subo vídeos en general. He tenido que cambiar de ordenador, por eso la tardanza. Muchas cosas sucedieron estos años, muchas de las que quiero comentar con vosotros y podría hacer un vídeo de 3 horas criticando todo, pero os diré solo una cosa. Va a peor. Nada por lo que luchamos tiene el impacto suficiente en la mente de los débiles. O como en memes recientes dirían, nunca pasa nada. La razón por la que regreso brevemente es porque necesito decir algunas cosas que considero importantes y que merecen ser escuchadas y reflexionadas por todos. La primera va dirigida a los antifurries que aún permanecen en este 2026. Me he alejado de esa comunidad principalmente por el desgaste mental que implica formar parte de ella. Observar constantemente cómo perdedores patéticos destruyen sus vidas a causa de obsesiones con animales y conductas poco saludables termina afectando lentamente la mente de cualquiera. Para mí, ha sido un proceso agotador. Tomar distancia de todo esto me ha permitido reflexionar sobre la importancia de mantener la serenidad, incluso en medio de situaciones que considero decadentes dentro de la sociedad actual. Aceptar que muchas personas no cambian es el primer paso para dejar de consumirnos emocionalmente por ello. La segunda cosa que quiero aclarar es que no he dejado de ser anti-furry, ni mucho menos he cambiado de postura. Mi punto no es ese. Lo que intento expresar es que los valores y la moral, aunque hayan sido construcciones humanas, siguen siendo de las pocas cosas que merecen ser protegidas. Por muchas tentaciones o presiones sociales que existan, la identidad, la dignidad y los principios personales continúan siendo fundamentales. Sin embargo, cada vez más personas parecen incapaces de comprender esto. Cosas que antes eran vistas como vergonzosas o depravadas ahora son defendidas públicamente sin cuestionamiento alguno. Situaciones que hace años generaban rechazo hoy son tratadas como algo completamente normal, y cualquiera que se atreva a criticarlas pasa automáticamente a ser señalado como intolerante, extremista o incluso peligroso. Ahí es donde aparece la verdadera ironía, lo indefendible termina normalizándose, mientras quienes expresan preocupación son convertidos en el problema. Y precisamente eso es lo que llevo advirtiendo desde hace años en este canal, una sociedad donde ciertos límites desaparecen poco a poco hasta que lo absurdo deja de sorprender. Juraría que es un plan elaborado por aquellos poderosos que aún no conseguimos comprender del todo sus objetivos. Implementar un nuevo orden mundial quizá. Usar a la gente cuando más débil está para imponer nuevas reglas. Sueno como un conspiranoico y esta es la cruda realidad a la que nos estamos acercando. Están habiendo guerras y movimientos importantes en Oriente Medio. Incluso hubo un tiempo breve donde se hizo noticia los Terians, aquellos que de verdad se creen animales. Es lamentable. Sobre todo es lamentable pensar que pueden los medios de comunicación promocionar estas cosas y llegar a un punto, donde se intenta incluir en la sociedad ya suficientemente gestionada. Como es el caso de Advinotel o Eyuba Boss, donde es jodidamente repugnante cómo usan a los animales como personajes y llegan a sexualizarlos ellos mismos. La excusa de libre expresión y dar a conocer nuestros gustos ya no funciona. Esto es llevar pensamientos sodomitas a la acción sin censura alguna. Todo lo que ya se venía diciendo y criticando en este canal está siendo publicitado de forma masiva para las masas. Y hablo de los colectivos, porque los individuos que consumen esto pueden pensar diferente. Aunque puedes decir que en este canal se generaliza, es porque actúan de forma conjunta. Y eso es lo que importa. Está habiendo un levantamiento de apestosos izquierdistas y políticos que están incluyendo leyes que manchan la nación y su historia. La inmigración masiva y los derechos que les dan es una de ellas. Y estas políticas dicen que nosotros promovemos el odio. ¿Por qué? Porque amar a tu raza, amar a tu pueblo, defender tu cultura, tu nación. Eso para ellos es sinónimo de odiar. Por eso, refuerza tu identidad y la de tu pueblo. Nuestra sentencia solo será dictada por el Tribunal Supremo de Historia. Los perdedores repugnantes degenerados y que nadie ama de los furries y otras cosas también atacan a la religión. Y la política de fronteras es de risa, así que no es de extrañar que los del sur se rían de nosotros, de nuestras leyes. Todas las noches e incluso días miles de parásitos se cuelan por la frontera como un grifo abierto. Afecta a los ciudadanos decentes y trabajadores sin culpa y se llevan las agresiones porque su gobierno le importa más los derechos constitucionales de una gentuza que no son ciudadanos de este país.
Y pese todo esto que estoy diciendo, todavía hay gente que piensa que en un mundo donde se premia la vulgaridad y lo aberrante, donde cometer crímenes hacia la cultura europea y su gente es halagado. La gente que sabe que estamos jodidos sin importar cuánto, y que sigue adelante, sois vosotros. Por eso, gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Sé que es breve. Intentaré subir más contenido al canal para que la comunidad vuelva a crecer y que más gente se una a nuestra causa. Os dejaré el link de un nuevo servidor de Discord en la descripción del vídeo. Es un servidor no muy diferente a los que tuve anteriormente. Por eso os invito a operar de nuevo desde allí y poder reunirnos una vez más. Un saludo.